Hay algo terriblemente mal con el espantapájaros de mi vecino. Hace unos meses, me mudé a un pueblo en el sur de Estados Unidos. Quería mudarme a esta ciudad porque estaba mucho más cerca de mi trabajo. Trabajo en un almacén que se encuentra entre la ciudad principal cercana y la ciudad meridional a la que me mudé. Mis opciones para residir eran en la ciudad, lo cual no era algo que disfrutaría ni buscaría, ya que no me gusta la vida de ciudad. Los sonidos constantes de la construcción, las bocinas de los autos y los perros ladrando no eran algo que me interesara. Un pequeño pueblo del sur, en algún lugar tranquilo, parecía un lugar mucho más atractivo para vivir. Mientras buscaba casas en venta, mi selección de casas era bastante limitada, ya que no hay mucha gente aquí que quiera vender sus casas. Dicho esto, solo había 2 casas disponibles. Una de las casas estaba cerca del centro del pueblo. Aunque cuando hice el recorrido, digamos que no me impresionó. La otra casa, sin embargo, parecía mucho más atractiva, pero la ubicación no era la mejor. La casa en sí estaba justo al lado de una de las muchas granjas que había en la zona, por lo que la casa parecía mucho más aislada. Las hileras de campos de maíz cercanos creaban una especie de muro natural alrededor de toda la propiedad. Esto fue lo primero que noté en la casa cuando salí de la carretera principal y entré en el camino de entrada. Nunca me gustó mucho la idea de vivir en el campo, pero traté de ver el lado positivo. La paz y la tranquilidad serían una gran ventaja, además de no tener que preocuparme porque alguien me molestara. Me reuní con el agente inmobiliario y, después de aproximadamente una hora de mirar la casa, completé todos los documentos necesarios y a fines de mes, me había mudado completamente. La casa en sí no era muy grande. Era una casa básica de una sola planta y 3 habitaciones. Dicho esto, era más que suficiente para mí, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que vivo solo. Aunque el exterior de la casa, a simple vista, parecía algo desgastado, el interior, en cambio, estaba completamente remodelado, lo que para mí fue un factor de venta importante. Me instalé rápidamente y antes de darme cuenta, la casa empezó a sentirse más como un hogar. Los días pasaban rápido, como si se convirtieran en semanas. Había adoptado una rutina que me ayudó a que el tiempo transcurriera más rápido y, antes de que me diera cuenta, los meses de verano parecían un recuerdo lejano. A medida que llegó el clima otoñal, a pesar de que vivía en el sur, todavía estaba en el extremo norte del estado, lo que resultó en un clima más fresco y hojas caídas. Durante el otoño, a menudo pensaba en mis tiempos de niño, corriendo por ahí con diversos disfraces, pidiendo dulces con mis amigos y metiendo montañas de caramelos en la boca. Era el 1 de octubre y yo regresaba a casa del trabajo cuando vi algo extraño en la granja de mi vecino. Parecía que los propietarios estaban teniendo algún tipo de problema con las aves, ya que un espantapájaros recién colocado se alzaba parcialmente sobre el campo de maíz. Apenas podía distinguir la silueta de un cuerpo suspendido en el aire cuando los faros de mi camioneta pasaron sobre él. Al mirar por la ventanilla del lado del pasajero, aún podía ver la silueta oscura del espantapájaros a lo lejos. Al mirar al espantapájaros, juré por un instante que lo vi moverse levemente. Sin embargo, cuando volví a enfocar la vista, parecía inmóvil. Pensé que el trabajo simplemente había hecho mella en mi mente. Llegué a casa poco después y me fui a dormir. A la mañana siguiente, cuando me dirigía a mi camioneta para ir a trabajar, miré hacia el campo de maíz. Podía ver al espantapájaros con mucha más claridad ahora que el sol brillaba intensamente sobre él a pesar del cielo nublado. Estaba bastante lejos de mi casa, así que solo podía ver la parte superior del torso a través del maizal. Lo que podía ver de él parecía bastante deshilachado, como si alguien hubiera tomado ropa de hace décadas y la hubiera cosido sin ningún propósito. De su cuello y muñeca salía paja, lo que le daba a su silueta un aspecto irregular. Sin embargo, no pude distinguir exactamente cómo era su rostro, ya que no tuve tiempo de examinarlo más a fondo porque tenía que irme a trabajar. Había pasado una semana sin ningún problema y cada día, cuando me dirigía a mi camioneta, veía al espantapájaros quieto y en silencio haciendo su trabajo. Aunque el espantapájaros había estado allí durante un par de días, mi mente recordó lo sucedido antes y no había notado ningún pájaro alrededor de los cultivos. Parecía que el espantapájaros no era necesario o tal vez simplemente era muy bueno para ahuyentar a los pájaros. Otra consideración que me vino a la mente fue la decoración de Halloween, aunque dudo que algún niño venga hasta aquí para pedir dulces. Hace aproximadamente una semana y media, noté algo extraño en ese espantapájaros. Tuve el día libre en el trabajo,
así que pasé ese tiempo haciendo tareas del hogar y en general, limpiando mi casa. Cuando saqué la basura afuera, vi que el espantapájaros se había acercado significativamente a mi casa. Era tan notorio que me tomó por sorpresa cuando lo vi. Ahora estábamos casi en el borde del campo de maíz. Ahora, me pregunté si mi vecino lo había movido por alguna razón. Me acerqué al borde del maizal donde estaba posado el espantapájaros y me rasqué la barbilla mientras lo miraba. Podía ver su rostro mucho mejor desde esa proximidad. Tenía un saco de arpillera marrón como cabeza, con X toscamente cosidas como ojos y una pequeña hendidura en la parte inferior que parecía ser su boca. En general, no parece que quien hizo esto haya puesto ningún esfuerzo en ello. Entonces me giré para alejarme, y justo cuando mi cabeza se giró para mirar hacia otro lado, escuché el crujido de ramas detrás de mí. Me detuve en seco y me di la vuelta, pero el espantapájaro se quedó allí, inmóvil como siempre. Lo vigilé constantemente mientras regresaba a mi casa. Hace 5 días, iba conduciendo de regreso a casa después de un turno de noche. Al doblar la esquina de mi calle, ya podía ver el campo de maíz creciendo a lo lejos. Todo el campo parecía balancearse como lo haría la hierba en un día ventoso. Mientras conducía, de vez en cuando echaba miradas hacia el campo para ver si podía localizar al espantapájaros, pero no pude. Cuando entré en mi camino de entrada, incliné mi camioneta para que los faros apuntaran hacia el campo en un intento de ver si el espantapájaros realmente había desaparecido y para mi sorpresa, así fue. Me imaginé que quizá mi vecino lo había quitado por alguna razón. Mientras estaba sentado allí, mirando fijamente el maizal vacío, pensé que podía ver un poco de maíz balanceándose más que el resto, pero rápidamente lo ignoré y entré. Hace 2 días ocurrió algo completamente inexplicable. Tuve otro día libre en el trabajo. Esta vez, en lugar de pasar el día haciendo tareas domésticas y limpiando, pasé la mayor parte del día viendo películas y televisión. Y antes de que me diera cuenta, el sol de la mañana había cambiado el cielo a un tono naranja oscuro y radiante. Mientras estaba sentado en mi sofá después de un descanso viendo películas, me pareció oír un ruido que venía del patio trasero. Me levanté, caminé hacia la puerta trasera y miré por una de las ventanas. Mis ojos se abrieron porque no podía creer que lo que estaba viendo, parado en el claro de mi patio trasero, era ese espantapájaros. ¿Cómo era posible que se mantuviera en pie por sí solo? No lo entendía. Sus pies estaban girados hacia los lados mientras sus rodillas estaban hundidas juntas, sus hombros caídos hasta brazos sin vida que colgaban a sus costados. Su cabeza estaba inclinada hacia la derecha como si no tuviera apoyo en su cuello. Me quedé allí, congelado por el miedo y la absoluta confusión, mirando cómo el cielo crepuscular había sucumbido a la noche. Tan pronto como los últimos rayos de luz se desvanecieron, observé con horror cómo esa cosa empezó a temblar. Su cuerpo parecía sacudirse y moverse levemente, como si la noche que se acercaba le estuviera haciendo algo. Me aparté de la ventana por un momento para asegurarme de que la puerta trasera estuviera cerrada. Cuando miré hacia atrás a través de la ventana una vez más, ya no estaba. Escaneé lo más que pude de mi patio trasero con la pequeña luz del exterior, moviendo mi cabeza rápidamente de izquierda a derecha. El espantapájaros se había ido. Me quedé allí tratando de racionalizar que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que desde que vi ese espantapájaros se había quedado inconscientemente atrapado dentro de mi cabeza, causándome una especie de alucinación. Caminé rápidamente por mi casa, revisando 2 veces para asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas y las ventanas bien cerradas. Pude sentir que mi cuerpo lentamente empezaba a cansarse y volverse lento, y decidí que era hora de dormir. Casi 3 horas después de haberme quedado dormido, me despertó de repente un ruido que venía de mi cocina. Sonó como si algo se hubiera caído de la barra de la cocina. Rápidamente me incorporé aturdido y salí a la sala. Mis piernas se pusieron rígidas cuando vi la silueta de una persona parada en mi cocina. Una vez que mis ojos se adaptaron a la oscuridad de mi casa, pude ver los trozos de heno que sobresalían de su cuello y torso. De alguna manera el espantapájaros había entrado en mi casa. Sentí que se me cerraba la garganta y que me temblaban las manos mientras miraba, congelado por el miedo, cómo avanzaba lentamente hacia mí. El crujido del heno bajo su peso me erizó la piel. A medida que se acercaba su boca comenzó a abrirse, la pequeña línea que había sido cortada en la arpillera pareció extenderse. En el interior había una masa arremolinada de gusanos y larvas que parecían arrastrarse hacia afuera y hacia su cara. A través de los insectos pude ver algo que vagamente parecían dientes. Aunque eran completamente negros y estaban tan separados que parecían dientes de tiburón.
Levantó su brazo flácido hacia mí y continuó su avance. Como si mi cuerpo estuviera en piloto automático, mis piernas parecieron retroceder lentamente. No estaba seguro de qué hacer, ya que ni siquiera podía pensar con claridad en ese momento. Sus manos enguantadas se posaron sobre mis hombros y acercó su boca abierta y pequeña directamente a mi cara. Algunos gusanos y larvas se derramaron sobre mi cara y mi pecho. Sentirlos arrastrándose provocó una sacudida en todo mi cuerpo que hizo que levantara los brazos para empujar esa cosa lejos. Cuando lo hice, me chasqueó los dientes como una tortuga mordedora, apunté mis piernas y empujé aún más fuerte, lo que me liberó de su agarre. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal, asegurándome de tomar mis llaves y mi billetera de la mesa de café cercana. Mientras corría, aplastaba a los insectos hasta que ya no podía sentir esa sensación punzante de ellos arrastrándose sobre mí. Llegué sano y salvo a mi coche y cuando lo puse en marcha, mis faros se encendieron y en la puerta abierta de mi casa, pude ver ese espantapájaros todavía allí de pie, completamente inmóvil. Salí de mi entrada y conduje hasta la ciudad, encontré un hotel donde quedarme por el momento y he estado aquí desde entonces. Ayer volví a casa durante el día para investigar y no había rastro del espantapájaros. Incluso los gusanos y las larvas que había en el suelo de mi cocina habían desaparecido. Lo que fue aún más extraño fue cuando inspeccioné la puerta trasera. Descubrí que la puerta trasera todavía estaba cerrada, todo dentro de mi casa estaba cerrado, excepto la puerta principal que había desbloqueado para escapar. No tengo idea de cómo esa cosa logró entrar a mi casa. Poco después me dirigí a la casa de mi vecino y un anciano me abrió la puerta. Le pregunté por el espantapájaros que había colocado en su campo, aunque solo me respondió con una expresión confusa. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que no había puesto ningún espantapájaros en su campo. Completamente confundido, me disculpé por molestarlo y me fui. No estoy seguro de dónde salió ese espantapájaros ni por qué me atacó. Si alguno de ustedes ve un espantapájaros al azar en un campo, déjelo en paz y aléjense lo más posible de él.